Saludos y bendiciones para todos mis hermanos. De verdad que siempre cuando Dios nos permite compartir el mensaje, sea, em, sea en la calle, sea nuestros familiares, sea la persona que sea, para nosotros es un privilegio. Es una responsabilidad, sí, porque realmente a través del culto que hacemos domingo a domingo, nosotros recibimos la dirección de parte del Señor. Pero cuando disfrutamos de que Dios está en nosotros, podemos entender que no lo hacemos nosotros, sino que es Dios a través de nuestras vidas. Entonces, hoy quisiera compartir esta palabra con ustedes, palabra que primeramente ha llegado a mi corazón y que Dios ha permitido que yo pueda transitar, ¿sí? En ella. Nos han estado compartiendo en estos últimos domingos e incluso desde que comenzó el año, nos han estado compartiendo acerca de las torres. En el mensaje del año nos hablaba acerca de levantar esas torres absolutas. Y la palabra también nos ha estado llevando por esa dirección en la cual Dios nos recuerda que también esa torre se tiene que formar dentro de cada uno de nosotros. Y la palabra y el culto y la dirección del Señor, la corriente de la palabra, nos invita a que nosotros seamos torres, que nosotros podamos ser esas fortalezas, ¿sí? En donde Él va a depositar absolutamente su gracia, su mano, su favor, para que nosotros podamos cumplir con el propósito que Él nos ha encomendado. Pero si reflexionamos un poquito, si pensamos un poquito acerca de qué es una torre, yo le preguntaba al Señor, le decía, Señor, enséñame a entender a qué se refiere, porque en ocasiones escuchamos en el movimiento algunas palabras que quizás no son cotidianas o que no vienen de la tradición y de la costumbre a lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar en las iglesias. Entonces, a veces nos hacemos esa pregunta, ¿pero qué quiere decir? ¿Pero qué quieres decir, Señor, con respecto a esto? ¿Por qué una torre? Y cuando nos vamos a la palabra, podemos ver la evidencia de qué es ser una torre de guardia. Por eso, en la introducción del mensaje de hoy, Dios nos habla acerca de esto, que nosotros podamos ver qué es una torre, qué es ser una torre de guardia, para poder entender por qué somos torres que nadie puede derrumbar. Cuando vemos en la palabra en Isaías 21:8, la palabra nos enseña que eh, aquí está hablando el Señor y a través de Isaías, Él dice que nosotros somos como torres, que nosotros somos como atalayas y que permanecemos en pie de día y de noche. Quiere decir que esta torre, esta fortaleza, esta edificación, esta estructura se ha hecho para permanecer, para que sea inamovible, para que se mantenga en pie. Y él dice, oh Adonai, he continuado todo el día y aún en la noche, dice la palabra, aún en la noche permanezco en mi lugar, en donde debo velar, en donde debo estar, en mi lugar de guardia. Entonces, cuando nosotros vemos esta primera palabra en Isaías 21:8, nos da la certeza de que lo que Dios construye no se puede derrumbar, es inamovible, es algo que permanece en pie. Pero cuando nosotros meditamos un poco más, si nosotros somos las torres y si dentro de nosotros debe estar la torre absoluta que nos sustenta, entonces vamos a pensar en qué nosotros nos estamos afirmando para que no seamos movidos, en qué nosotros nos estamos concentrando día y noche para que nosotros no seamos movidos, como dice la palabra, que en este caso la palabra nos está hablando de una torre que no se mueve.
Pero ¿cómo podemos nosotros permanecer en pie frente a las situaciones, frente a las circunstancias, frente a esta realidad que, como la pastora Mari siempre nos repite, es una realidad aplastante? Es una realidad que vemos, que sentimos, que palpamos, que escuchamos. ¿Cómo podemos nosotros mantener entonces esa firmeza? ¿De qué firmeza me estás hablando, hermana? De la que solamente podemos tener cuando nos afirmamos en el nombre que es sobre todo nombre. Esta torre no solamente es inamovible, no es que fluye para allá, para acá, no es que se derrumba así nomás, sino que ella está sostenida en el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, además de ser una torre que no se mueve, es una torre que se sostiene en el nombre de nuestro Señor, en el nombre de Jehová. Esto quiere decir que es una torre indestructible, porque ¿quién puede contra el Señor? ¿Quién ha vencido al Señor? Cuando nosotros podemos entender que el nombre de Cristo, porque a Él se le dio todo, un nombre que es sobre todo nombre, ya quebrantó toda oscuridad, ya quebrantó todo lazo, ya quebrantó todo molde, ya destruyó a todos sus enemigos. Entonces podemos decir, en Él nosotros también somos vencedores. En Él nos sostenemos porque a Él nadie lo puede derrumbar. Y es tan importante que nosotros podamos ver la palabra de Dios como la palabra dice que ella es espada y que atraviesa nuestros corazones. Pero la palabra de Dios también es nuestro sustento. La palabra de Dios es la que permanece para siempre. Por lo tanto, si nosotros permanecemos en la palabra de Dios y la palabra de Dios permanece en nosotros, nosotros también tenemos la garantía de que vamos a permanecer. Entonces, siendo torres que no se mueven, en el libro de Crónicas, segunda de Crónicas 34, desde el versículo 1 hasta el versículo 3, es uno de los versículos que disfruto más cuando Dios me permite compartir la palabra con los niños, porque esa palabra dice que siendo Josías un niño de 8 años, comenzó a reinar en lugar de su padre, que había muerto y que a la edad, perdón, y que en el 8º año de su reinado, es decir, ya estamos hablando entonces de 16 años y dice la palabra, aún siendo un muchacho, él comenzó a buscar al Dios de su padre David, dice así la palabra. Pero dice esto, y él no se movió ni a diestra ni a siniestra, ni a derecha ni a izquierda. En él se formó esa torre y siguió los caminos del Señor. Por eso es tan importante cuando nosotros entendemos que los niños, los remanentes, en ellos se está formando esa torre para que ellos puedan ser inamovibles y para que ellos no se dejen llevar por lo que piensa el mundo, por lo que piensan sus padres, por lo que piensan los maestros, porque nosotros somos seres humanos que nos equivocamos y tenemos criterios y opiniones propias. Y compartía la pastora conmigo en estos días algo que también quedó en mi corazón, que lo dice el pastor Ryu. Él dice, no sé a cuántas personas he matado, consciente o inconscientemente, espiritualmente, porque definitivamente nosotros estamos en un recorrer, en un caminar, pero cuando nosotros pedimos al Señor que nos conceda esa gracia, para nosotros poder ver solamente como Él ve y conforme a su deseo, entonces vamos a hacer esas luz para que Dios a través de esa luz pueda llamar a otros. Y esa es la evidencia que Dios nos da también haciéndonos torres, porque en nosotros cambia el destino de muerte y de caos de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestras generaciones,
Por eso el texto de hoy en Ezequiel 3 del 16 al 21. Nosotros cuando vemos una torre, también entendemos que en esa torre se refugian las personas. Es un refugio para las personas. Entonces, cuando nosotros podemos entender esta palabra desde lo espiritual, Dios nos está diciendo que al ser torres inamovibles, al sostenernos únicamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el Dios Trino, nosotros también podemos ser refugios para otros. Y en Ezequiel, la palabra nos está invitando a recordar que somos atalaya y que el destino de las personas, evidentemente, está en las manos del Señor. Pero ¿a quién envía el Señor? En las alabanzas que escuchamos el día de hoy dice, los que somos esparcidos, los que somos escogidos, dice discípulos únicos, que hemos sido enviados para hablar acerca de la palabra de solo Cristo, la única solución para todos los problemas. En el momento en que nos encontramos con una persona, el destino de esa persona puede cambiar a través de la palabra que Dios pone en nuestros corazones. Por eso es que esto es tan importante de entender, que no se trata de que demos muchos mensajes, sino que debe ser un mensaje único, un mensaje fundamental, porque de él se desprende todo lo demás. Ayer cuando compartíamos la palabra con los niños en el culto, en el discipulado de niños, había en el segundo punto una imagen acerca de un corazón y dentro de ese corazón se sembró la semilla del pecado. Pero esa semilla no se queda allí, esa semilla crece y da como fruto un árbol que tiene ramas, que tiene hojas, que tiene frutos. Y esos frutos son frutos del pecado. Si yo corto las ramas, si yo quito un fruto, no desaparece, sigue creciendo ese árbol. Por lo tanto, lo que hay que erradicar es lo fundamental que se sembró allí y que es el pecado original. Por lo tanto, cuando nosotros nos encontramos con una persona, ¿qué vamos a conversar con ella? ¿De qué le vamos a hablar? Acerca de quién nosotros vamos a hablar en ese encuentro, porque en este momento nosotros podemos ser luz para esa persona y así esta persona pueda creer en aquel que solucionó todos sus problemas. Pero también conversaba con una hermana el viernes y ella me decía, en ocasiones cuando nosotros somos luz, enceguecemos a otros. Y no estoy hablando desde la arrogancia, sino que lo que estoy refiriendo es que si nosotros somos luz, es para dar evidencia de qué, de las tinieblas y de la oscuridad. En estos días se dañó el bombillo de nuestro cuarto y cuando mi esposo lo cambió, puso uno de más alto voltaje, más alto, no sé cómo se le dice a esto, más luz y cuando lo puso, lo primero que vi fueron las telarañas que no había visto con el otro bombillo. ¿Por qué? Porque la luz viene a eso, la luz viene a mostrar las tinieblas. Entonces las personas se enceguecen, no soportan la luz de Cristo y él mismo lo dice en Juan 3, 16 y 17. La luz vino a los hombres, pero ellos prefirieron las tinieblas. Por eso es que en nosotros está también ese punto de cambio para las demás personas porque en nosotros el destino de la persona, el destino de caos, de muerte, de destrucción, puede cambiar cuando la palabra que está sembrada en nosotros también da fruto para que otros puedan escucharla. Y de esta manera, en 1 Samuel 18:7, la palabra de Dios nos está diciendo que las mujeres hacían cánticos y danzaban, perdón, anunciando lo que Saúl y lo que David había hecho. Y cuando entonces decían,
en esta palabra dice que ellas cantaban de esta manera: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. No hay manera de que, aferrados al pacto de solo Cristo, buscando el reino de Dios, pidiéndole al Señor que se establezca en nosotros, pidiendo al Señor la llenura de su Espíritu Santo, para que nosotros podamos ser testigos, no hay manera, hermanos, de que las respuestas no vengan. Se van a levantar las respuestas a nuestro alrededor sin ni siquiera nosotros pedir por algo específico. Y también recuerdo que en una ocasión decía el pastor Ryu: las mejores respuestas son las que nosotros no pedimos, porque nosotros estamos centrados en que se dé la respuesta específica del Señor en cuanto al evangelio, la evangelización, las misiones, que se establezca el reino de Dios, que se quebranten las tinieblas. No estamos pidiendo por cosas específicas para nosotros, pero aún así el Señor, que lo ordena todo, el Señor que lo conecta todo y el Señor que trasciende todas las cosas, pues conoces cuáles son las respuestas que debe darnos en el horario correcto. Así que, viendo en la introducción cuáles son las evidencias de ser una torre, que son torres, que las torres son inamovibles, se mantienen en pie, firmes, porque su sustento, el sustento de las torres del Señor, están en Él, en su nombre, en el Dios Trino, en el respaldo de celestial, en aquel que jamás ha sido vencido y jamás será vencido, porque Él es el que creó todas las cosas. Y dice la palabra que ¿alguien acaso podrá esconderse, burlar a Dios? Nadie. Pero estas torres también pueden cambiar el destino de muerte, de caos, pueden ser refugio para aquellos que escuchen la voz del Señor. Y así se correrá la voz, y así se correrá la voz clamando y anunciando las maravillas de lo que Dios ha hecho, como en Primera de Samuel 18:7 nos habla la palabra que las mujeres danzaban, cantaban y hablaban de las maravillas que Dios había hecho. Entonces, cuando entramos en el contenido del mensaje, la pregunta es: ¿cómo podemos ser esas torres que no se pueden derrumbar? Ya entendemos, hermana, ya hemos escuchado, la palabra nos ha dado evidencia de qué es una torre, pero ¿cómo nosotros podemos ser esas torres que nadie puede derrumbar? Y en el contenido de hoy, quisiera compartir con ustedes la palabra o el contenido, mejor dicho, de lo que hemos escuchado acerca de nuestros tres hoy. Siempre nos los repiten, siempre nos están enseñando, debemos tener nuestros tres hoy: la palabra, la oración, el evangelismo. Pero ¿de qué se trata eso? ¿Qué significa eso? ¿Cómo nosotros podemos disfrutar de esto? En el primer punto del contenido, debemos grabar lo que es eterno. Y lo que es eterno es la palabra de Dios. Y como compartía anteriormente, la palabra dice que cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra del Señor, que es el verbo que se encarnó, que es Cristo, ahora está en nosotros. Y por eso lo primero que nosotros debemos hacer es que esa palabra permanezca. Mire, cuando nosotros estamos enseñando a un niño a leer, a escribir, nosotros podemos llegar a ser impacientes porque ya nosotros conocemos eso, porque ya nosotros sabemos leer, porque ya nosotros sabemos escribir. Ya nosotros con facilidad podemos descifrar las letras de una palabra, pero los niños no. Los niños están aprendiendo.
Entonces, como los niños están aprendiendo, ellos deben hacerlo repetitivo. Ellos tienen que repetir y repiten en las caligrafías y repiten en las letras y repiten haciendo las figuritas de las letras con dibujitos, porque en ellos tiene que venir esa soltura para después, de manera inmediata, automática, ellos puedan tener la capacidad de escribir cuando lo ameriten. Entonces, ¿por qué nosotros nos impacientamos cuando nos dicen hay que grabar la palabra del Señor? En mi experiencia o en mi testimonio, como quieran llamarlo, yo conocí al Señor cuando tenía 25 años, a mis 25 años. Aunque evidentemente el Señor ya estaba tratando conmigo desde hace mucho tiempo, como sé que la mayoría de ustedes, porque Él no se aleja de nosotros, nunca. Y cuando yo entonces conocí al Señor a mis 25 años, yo comencé a vivir una vida de fe, pero les puedo decir que mis primeros 4 o 5 años en el Evangelio fue un poco frustrado, porque tiendo a ser una persona, o tendía a ser una persona muy perfeccionista, que había encontrado que la única manera de ser reconocida, de que las personas le prestaran atención, de que no fuese subestimada, yo soy muy pequeñita, yo mido 1,50 m y bueno, algunos dirán que tengo todavía 25 años, pero no, tengo un poquito más. Entonces yo siempre me sentí subestimada, ¿sí? Y por eso cuando encontré mi habilidad, que era estudiar, a mí me gusta mucho estudiar, me agarré de eso, me agarré de eso, pero eso se convirtió en arrogancia, en soberbia, en altivez. Y aunque no le gritaba a las personas, aunque no insultaba a las personas, pues mi forma de hablar, de mirar, los gestos, era muy dura con las personas. Entonces, cuando yo comienzo a disipularme, me da mucha risa porque en ese momento mi papá se convierte al evangelio ese año y yo pido permiso a mis pastores, incluido la pastora Mari, para que yo pueda estar en ese discipulado, porque antes le llamaban discipulado de bautismo. Ya yo me había bautizado, pero yo pedí permiso para ayudar, según yo, a mi papá cuando escuchara la palabra y no entendiera algo, porque ya yo tenía 4 años en el evangelio. Pero cuando empecé a escuchar Camino de Salvación, entendí que ese discipulado era para mí. Y una de las cosas que más me hizo libre fue haber descubierto realmente, haber hecho consciente realmente, que de mis 25 años para atrás, quien había gobernado mi vida, mis pensamientos, mis deseos, mis anhelos, había sido Satanás. Y eso me hizo tan libre porque entendí que ya no le pertenecía. Y como ya no le pertenecía, ya no tenía que seguir su juego. Entonces, ahí empecé a grabar la palabra. ¿Pero qué palabra comencé a grabar? Comencé a grabar la palabra centrada en camino de salvación. Y es lo que en el punto número 1.1 del contenido nos dice la palabra hoy. ¿Qué palabra vamos a grabar? La palabra que lo sostiene todo. Porque es que Dios obra por su palabra. El Dios trino, el trono celestial. Eso es nuestro respaldo. Somos privilegiados, hermanos, porque hay un secreto, hay un misterio que todavía el mundo desconoce, pero que a nosotros, dice Pablo en Romanos 16, del 25 al 27, a Dios le ha placido a nosotros revelarlo. Pero revelarlo no para que nosotros lo guardemos, no para que nosotros lo escondamos, quiero decir, sino para que nosotros podamos también anunciarlo a otros. Porque ciertamente Dios es el que revela, pero la palabra en Romano mismo dice, pero ¿cómo van a creer
si no han escuchado, si nadie les ha hablado. Así que, ¿en qué vamos a empezar a grabar nuestras vidas? Y digo empezar a grabar, porque es que anteriormente ya teníamos algo grabado, como les decía en el testimonio. A mis 25 años ya tenía 25 años, pues grabando cosas que no eran del Señor. Y ahora el Señor me invita a esta vida de fe, en donde muchas cosas me parecen nuevas, pero que han estado siempre dispuestas para nosotros, porque Dios nos dio a nosotros una vida verdadera y esa vida es la única que puede vencer al mundo. Entonces, si hemos descubierto que solo en Cristo obtenemos esa nueva vida y que ahora somos parte de la familia de Dios, no como sus nietos, no como por allá, el que siempre lo dejan por allá, que nunca lo llaman, que nadie los quiere ver en la fiesta. No, somos los hijos de Dios, a quien Dios les ha preparado una vida y que esa vida se cumple y que nosotros podemos disfrutar de ella. Nosotros podemos disfrutar de ella. Dios me mostraba la vida de fe como una fiesta sorpresa. ¿Qué pasa con las fiestas sorpresas? Las fiestas sorpresas, ya todo está preparado. Ya todo está preparado, ya está la torta, ya están los invitados dentro de la casa, ya está la decoración, ya está todo listo. Pero ¿cuándo empieza la fiesta sorpresa? Cuando el homenajeado llega, cuando el cumpleañero llega. Entonces, ya Dios conoce en nuestra fiesta sorpresa quién es el coleado, quién es el que va a venir sin regalo, quién es el que se va a emborrachar, quién es él, ¿no? Hablando de una manera figurativa. Ya Dios conoce todo lo que nosotros vamos a vivir, a experimentar. Ya está determinado, ya está escrito, lo dice la palabra. Lo dice la palabra en el Salmo 139, si no me equivoco, 35, 39, no lo recuerdo ahorita. Pero sí, la palabra nos da evidencia de que ya Dios preparó una vida y que el resultado de esa vida junto al Señor es buena. Así que ¿de qué debemos apropiarnos? De lo que Dios ya nos ha dado, porque Dios ya nos ha dado una vida que es la imagen de Dios en nosotros, que ha sido restaurada por el soplo de vida y ahora podemos disfrutar de las bendiciones del huerto. Pero ¿qué bendiciones eran estas que podía disfrutar Adán y Eva en el huerto? La bendición de que Dios Trino estaba con ellos, la bendición de que ellos podían disfrutar de dar culto diariamente, escuchar la voz de Dios, estar con Dios, depender de Dios, tener relación y conexión con Dios. Podían disfrutar de el pacto que nosotros conocemos como el camino del disfrute. Porque tomando las cosas preparadas por Dios, pues no hay manera de que fallemos, no hay manera de que fracasemos. Y fracasar o no fracasar no significa que no sintamos dolor o que no pasemos por circunstancias que nos lleguen a, a, a confrontar quizás, ¿no? Pero el fracaso no se mide por lo que nosotros hacemos o no hacemos, sino porque el plan de Dios se cumpla o no se cumpla. Así que cuando nosotros podemos ver en la palabra de Génesis 2:7 que tenemos el soplo, el aliento de vida y que Dios también preparó una bendición eterna para que nosotros cumpliéramos con la misión, para que nosotros pudiéramos hacer la misión. Esa es la vida que nosotros tenemos y que nadie nos las puede arrebatar. Por eso, grabando la palabra, leyendo los versículos, meditando en ellos, escribiendo los versículos, nosotros podemos empezar a disfrutar de la sanidad fundamental. ¿Cuál es esa sanidad fundamental? La sanidad que viene directamente del trono del Señor, en donde nos recrea. Hay pensamientos que no son
necesarios en el Evangelio. Y pueden parecer buenos, pero no lo son. Hay sentimientos, emociones, deseos, anhelos que nosotros tenemos, sueños, que no son necesarios en el Señor, son nuestros solamente y hay que deshacerlos. Y nuestro espíritu se alimenta únicamente de la palabra. Así que cuando Dios va restaurándonos a la imagen original, nuestros pensamientos cambian, nuestro deseo se redirecciona, nuestro espíritu se vivifica a diario y nuestro cuerpo disfruta de esa sanidad, porque Dios conoce nuestras necesidades. Así que cuando nosotros grabamos la palabra centrada en lo fundamental, esto fluye, esto brota de nosotros de manera natural y va cambiando todo, mis hermanos, todo. Dios ha permitido que en mi vida se cambie mi forma de hablar, mi forma de mirar, porque todas esas cosas pueden influir en lo que decíamos en la introducción, en que en permitir que una persona se acerque a nosotros o no. Entonces, cuando nosotros grabamos la palabra y constantemente la palabra es viva y va sanando y va restaurando y va cambiando nuestros pensamientos, ahora vamos al segundo punto del contenido, que es la oración. Debemos enraizar esa palabra en la oración, pero no en cualquier oración, sino en la oración que trasciende el tiempo y trasciende el espacio. Quiere decir buscar lo celestial, el respaldo del Señor. Cuando nosotros nos hablan acerca de la oración, sobre todo para las personas que están comenzando, venimos de una vida que desconocemos, no conocemos acerca de las prácticas espirituales. Por lo tanto, debemos entonces nosotros como discípulos, como aquellas personas que Dios nos ha escogido para ayudar a otros, debemos ayudarlos a que ellos puedan orar, a que ellos puedan aprender a orar, porque la oración es una ciencia espiritual, porque la oración es el tiempo, es no solamente es el tiempo, sino es nuestra vida realmente. En la oración es que nosotros podemos abrir nuestros ojos espirituales. No lo hacemos cuando estudiamos, no lo hacemos cuando trabajamos, no lo hacemos, es decir, no hacemos estas cosas como que, bueno, ahora voy a trabajar y mis ojos espirituales se van a abrir. No, no es algo como esto, no es una fórmula, no es una estrategia, es una vida misma. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, ahora que esa palabra se está grabando en nosotros, podemos comprender esta palabra o podemos entender lo que Dios ha determinado para nuestras vidas? Y uno de los profesores en el seminario nos decía en esta semana que nosotros primero creemos en el Señor Jesucristo y por medio del Espíritu Santo Él nos va revelando esos, esos deseos, esa palabra que Él tiene para nosotros. Así que si nosotros diligentemente, en obediencia y con un corazón dispuesto, comenzamos a hacer estas tres concentraciones, que no se trata sino de tomar un tiempo cada día para orar en la mañana, como dice la palabra en el Salmo 5:3, de mañana oirás mi voz. Nosotros nos levantamos, pero cada día que nos levantamos en agradecimiento por el día que Dios preparó para nosotros. Muchas veces nos preguntamos, ¿cuál es mi motivo de vida? ¿Cuál es mi propósito de vida? Pero hagámoslo un poquito más chiquito, hagámoslo un poquito más específico, quiero decir, hagámoslo día a día. ¿Cuál es el propósito de Dios de regalarme este día, de darme a mí este día para ser testigos?
para nosotros ser evidencia. ¿Cuál es la razón del día de hoy? Cuando nos concentramos en esto, comenzamos a recordar lo que Dios nos ha dado, nuestro estado espiritual. Lo vamos revisando y nuestro estado espiritual va recibiendo fuerza para que nosotros podamos comenzar nuestro día con la mirada correcta, con los lentes correctos del Evangelio. Y por la tarde poder disfrutar de lo que hemos estado viviendo, lo que hemos visto, lo que nos ha dado, lo que Dios nos ha permitido experimentar hasta ese momento, con quienes hablamos, a quienes vemos, qué estamos pensando, y pedirle al Señor que no olvidemos nuestra misión. Señor, que no olvidemos nuestra misión. Dame la fuerza espiritual, abre mis ojos espirituales para poder ver los encuentros que aún faltan en el día de hoy. Y si no tengo encuentros el día de hoy, Señor, entonces prepara mi vasija, porque sé que necesito esa fuerza espiritual, sé que necesito cada día depender de ti. Y por las noches tomar el tiempo para meditar qué ocurrió en mi día. A mí siempre me ha gustado escribir, así que para mí no era, digamos, tan difícil cuando comencé a escribir El Camino de Salvación. Pero recibí mucha gracia cuando no solamente escribía El Camino de Salvación noche a noche, sino cuando también Dios me permitía preguntarle a la palabra, hablar con la palabra, meditar en la palabra, en esa palabra. Y al principio quizás mis oraciones eran muy automáticas y decía cosas como que, gracias Señor, porque tu palabra dice en Génesis 1:1 que tú creaste los cielos y la tierra y que la tierra estaba desordenada y que estaba vacía. Y así era era mi oración. Hasta que empecé a disfrutar, hasta que a través de la misma oración Dios me fue mostrando. Y decía, gracias Señor, porque tu palabra dice en Génesis 1:1 que tú eres, que en el principio tú creaste los cielos y la tierra. Señor, permíteme creer que tú eres el Todopoderoso, porque si yo no creo que tú eres creador de todas las cosas, entonces yo no estoy disfrutando de tu soberanía. Señor, que cada vez que vea los cielos, que cada vez que abra mis ojos, recuerde que yo me sustento en ti y que tú, como eres creador de todo, lo conoces todo, tu soberanía es perfecta. Y así comienza a hacer una conversación con la palabra, una meditación. ¿Para qué? Para que en mi día a día se pueda cumplir Salmos 19:14. Salmos 19:14 dice, que sean aceptos delante de ti mis dichos y las intenciones de mi corazón, lo que estoy pensando, lo que estoy hablando, todo esté en tu plan absoluto. Cuando nosotros hablamos acerca de la oración de las 24 horas, no estamos refiriéndonos a que nos vamos a sentar y nos vamos a aislar y nos vamos a ir a un monte a orar. Ya nosotros lo hemos escuchado, ¿sí? Pero en ocasiones, aún no haciendo esas cosas, se nos hace difícil recordar que estamos en una oración constante de 24 horas. Pero cuando nosotros entendemos por la palabra que todos nuestros pensamientos cambian a oración, es una constante oración, es una constante conversación con el Señor, porque es que su espíritu está atado a mi espíritu. Mi espíritu está atado a su espíritu. Por eso Jesús oraba de esta manera en Juan 17, Señor, que ellos sean uno como tú y yo lo somos. Entonces, podemos darle gracias al Señor porque todo lo que nosotros pensamos y a veces pensamos, ay, esto no es de Dios, esto como que es lo que era mía. Y luego en una conversación, meditando en una palabra, escuchando o viendo la circunstancia, vemos que no eran cosas de nosotros. Me gusta mucho la palabra en Mateo 1, del 18, 19, no lo recuerdo, pero es donde José
pensaba, dice, él estaba meditando, estaba pensando cómo hago para dejar a esta mujer sin que se le venga el sufrimiento, el castigo, porque José era hombre piadoso. Y pensando en eso, dice la palabra que se le presentó un ángel del Señor y le dio la respuesta. Eso es cambiar todos nuestros pensamientos por oración. Es que todo lo que nosotros pensemos, todo puede estar conectado con el Señor, porque allí podemos disfrutar de nuestra vida completa, en donde la respiración y la oración se conectan para darnos vida en el espíritu y darnos vida en el cuerpo completo. Y fíjense lo importante que es que nosotros podamos restaurar los hábitos en nuestras vidas, porque la meditación, la respiración, la buena alimentación, la lectura incluso, todas esas cosas, la oración, todas esas cosas son regalos dados por Dios que hemos perdido. Las oraciones las han convertido en mantras, en repeticiones vanas. La meditación la han convertido en meditaciones trascendentales, en donde hacen que las personas propicien más problemas espirituales y mentales. La respiración la hemos acabado porque constantemente no nos detenemos. Vivimos en un mundo demasiado acelerado, en donde nos levantamos y pensamos miles de cosas que tenemos que hacer. Y nos vamos a dormir y sentimos que no hemos hecho absolutamente nada en el día. Pero por eso la palabra de Dios nos dice, entren a mi reposo, porque nuestra vida no se trata solo de estos 70, 80, 90 años que Dios nos concede, se trata de una vida eterna, eterna. Entonces, cuando tomamos la palabra, la vamos grabando y diariamente vamos viniendo sobre esta palabra, meditando, orando, hablando, conversando en nuestros pensamientos, podemos disfrutar de que la nueva naturaleza se haga en nosotros. Y fíjense, cuando una semilla, pasamos al contenido, el punto número 3, y cuando una semilla cae a tierra, ella no tiene que hacer mucho. Ella no tiene que hacer mucho, porque ella va a recibir el abono, va a recibir el agua, va a recibir los nutrientes y ella va a ir creciendo. Por eso el crecimiento lo da Dios. Y la palabra cuando se siembra como esa semillita, de manera natural va a dar fruto. Entonces, esa semilla que viene con carga genética de mango, pues va a dar fruto mango, no hay de otra. La palabra en Génesis 1:11 dice que Dios dijo que las semillas dieran, se hiciera la hierba, que se hiciera la vegetación, ¿no? Y dice, según su género, según su especie. ¿Qué semilla está sembrada en nosotros? La semilla de la palabra. Así que cuando nosotros disfrutamos diariamente de ese encuentro con el Señor, esa naturaleza se hace nuestro día a día. Y de esto se trata el evangelismo. Es la práctica del evangelio en nosotros. Pero esa práctica del evangelio en nosotros viene con nuestras circunstancias, con nuestras dificultades, con el afán del día a día. Nosotros, como soldados del Señor, que lo hemos aprendido, que somos soldados, somos embajadores, somos doctores, plataformas, ¿sí? Pero nosotros hemos comprendido una palabra que es muy importante y es entrenar. El entrenamiento previo a ir al combate, a ir a la guerra, a ir a hacer algún deporte,
Todo entrenamiento se hace previo, se hace antes de estar en las circunstancias. Ningún boxeador se coloca en el ring sin antes haberse preparado por lo menos un mes, por lo menos. Nosotros recibimos entrenamiento a diario. Y el entrenamiento a diario que nosotros recibimos es conforme al plan absoluto de Dios para nuestras vidas. Así que para poder tener esa práctica diaria tenemos que cambiar nuestros ojos. En el primer punto del contenido era qué debemos tomar. En el segundo punto del contenido es qué fuerzas debemos tener. Y en este tercer punto del contenido es qué ojos debemos tener nosotros para ver nuestro día a día. Y hay tres cosas importantes que Dios me enseñaba en esa práctica del evangelismo, en esa práctica diaria del evangelio en nosotros que se convierte en evangelismo. La primera es la razón de los problemas y la razón de las crisis. La razón de nuestros problemas y la razón de nuestras crisis. La palabra en Génesis 20 dice, perdón, 50:20 dice que José dijo, yo sé que ustedes hablaron mal de mí, yo sé que ustedes pensaron mal de mí, yo sé que ustedes hicieron todas esas cosas, pero no se angustien, porque yo entendí que los problemas, las circunstancias son para la obra del Señor, para que el Señor pueda preservar una generación a través de mi vida, a través de nuestras vidas. Y qué importante poder ver que los problemas y las crisis muchas veces lo ocasionan otras personas. Nosotros no podemos decidir por otros, no podemos pensar por otros, no podemos actuar por otros. Ya es suficiente con nosotros mismos. Y José se enfrentó a esto. Daniel se enfrentó a esto. Un pueblo que en desobediencia fue llevado a Babilonia. Pero en Daniel 1, del 1, creo que del 1 al 3, sí, del 1 al 3, la palabra de Dios dice, ¿para qué fueron llevados ellos? ¿Cuál era la razón de esos problemas? Y dice, escojan jóvenes de la realeza, del linaje real, que sean aptos para ser enseñados en todo conocimiento. Ya Dios había preparado el lugar para Daniel, había preparado el lugar para José, pero es necesario ver cuál es la razón de esta crisis, cuál es la razón de este problema. En segundo lugar, en dónde estoy, la razón del lugar en donde yo estoy. Silas y Pablo fueron encarcelados por predicar el evangelio. Pero en esa cárcel se encontraba el centurión, el centinela. Se encontraba aquel que diría, yo y mi casa le serviremos al Señor. Pablo y Silas, estando en ese lugar, entendieron porque dice la palabra que la cárcel se abrió por causa del terremoto. Ellos pudieron haber pensado, listo, esta es la respuesta de Dios, nos vamos rápido, nos llevamos a todos estos presos, nos vamos del lugar, porque si no aquí nos van a matar. Pero seguramente el Señor le dijo, alto, mira, observa, mira a tu alrededor. Debemos salir de nosotros mismos, hermanos, para poder ver lo que Dios nos quiere mostrar. Y la semana pasada decía en mi foro que una de las cosas que yo disfruto mucho y que en estos tiempos no lo he hecho tanto como quisiera, es sentarme en una plaza. A mí me gusta mucho sentarme en una plaza solamente a ver pasar a las personas, cómo miran, cómo caminan, cómo están vestidos, no para criticar. Me gusta observar, me gusta ver, me gusta escuchar. Entonces, nosotros debemos ser estos testigos, sí, que dan evidencia, sí, pero primero tenemos que aprender a escuchar, a ver los detalles del Señor, porque ahí es donde vamos a encontrar la verdadera respuesta. Pablo pudo haber dicho, nada, aquí me voy, me salvó el Señor.
pero él se quedó porque había alguien que necesitaba realmente la salvación. Entonces, ¿cuál es la razón de que hoy yo tenga que hacer esa diligencia? ¿Cuál es la razón de que hoy yo me tenga que ver con esta persona? ¿Cuál es la razón de que hoy, teniendo que estar en tal lugar, estoy en este lugar? ¿Cuál es la razón de que estoy en el lugar en donde estoy? Los encuentros. Esther, Mardoqueo le dijo a Esther, quién sabe si para esto, para este tiempo es que te ha llamado el Señor. Y por último, ¿cuál es la razón de mis imposibilidades? Hay ocasiones en donde las personas no nos causan problemas, en donde estamos, digamos, en cierta paz, en cierto reposo, no tenemos problemas con otras personas, no hay circunstancias, no hay situaciones que nos roben la paz de afuera, pero estamos en nuestras imposibilidades, en cosas que le hemos orado tantas veces al Señor, le hemos pedido tantas veces al Señor y que no la quita, porque nosotros pensamos así, ¿verdad? Quita, Señor, esto de mi corazón. Pero cuando nosotros podemos ver en la palabra, en 2 Corintios 12:9, Pablo le decía, le escribía, ¿no? A los de Corinto, 3 veces he pedido al Señor que quite esto de mí. Y él solo me ha dicho, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Eso significa que solamente en Cristo es que nosotros podemos entender que aún nuestras debilidades, aún nuestras imposibilidades, impotencias, tienen un propósito en el Señor. Y lo primero es exaltarlo y reconocer que no podemos sino a través de su fuerza, a través de su poder, a través de su deseo. Pasando una situación, creo que es una de las situaciones que hasta ahora he vivido más difíciles en mi vida. El Señor me hablaba en la palabra de Juan, me hablaba en la palabra de Juan, y ahora lo he olvidado. Eh, pero es esta palabra en donde ellos se encuentran con, creo que es Juan 9:3. Los discípulos encuentran a una persona ciega de nacimiento. Y ellos lo primero que le preguntan es, ajá, ¿quién pecó? ¿Qué error está cometiendo este hombre? ¿Qué error estoy cometiendo para esto? ¿Cuál es el pecado de este hombre? ¿Cuál es el pecado de sus padres? Y el Señor les dijo, no, no es por causa de su pecado, los pecados de los padres, es para que se glorifique el Señor. Y era una situación en la cual yo no tenía nada que hacer, no podía hacer nada, nada podía hacer. Pero cuando Dios me dio esa respuesta, lo que Dios me estaba diciendo es, no preguntes el por qué, mira el para qué. Y desde ese momento pude experimentar la gracia y la guía milimétrica del Señor para fortalecerme. Así que nuestra práctica diaria es ver el día a día, pero con los ojos correctos y buscando las razones correctas. Y así podemos ver entonces en la conclusión del mensaje y me van a decir, bueno, hermana, nos estás hablando de que somos torres, de que somos inamovibles, inquebrantables, de que nos sostenemos en el Señor, de que somos nosotros, que los únicos, discípulos únicos. Y ahora en la conclusión nos colocas que no se trata de nosotros, pero ¿qué estás diciendo? Sí, porque nosotros, hay algo que el pastor Rios siempre dice y a mí me gusta mucho. Él dice, la seguridad a veces se confunde con arrogancia. Nosotros no somos arrogantes, no somos vanagloriosos, pero tenemos que tener la seguridad de quiénes somos en el Señor y no somos cualquiera personas. Nosotros somos los hijos de Dios que fuimos enviados para un propósito en esta tierra, para cumplir un plan en esta tierra y que nuestros pocos años de vida no son nada comparado con la vida eterna que Dios nos ha regalado. Entonces, si nosotros tenemos esa seguridad, vamos a desechar todo lo demás.
Ni la muerte, ni la vida, ni las tribulaciones, ni los conflictos, ni las personas, ni el trabajo, la falta de trabajo, la comida, la falta de comida, la familia, el esposo, la esposa, nada, nada va a sobrepasar lo que Dios nos ha dado. Entonces, somos torres inamovibles, somos hijos de Dios, pero no se trata de nuestros planes, se trata del plan de Dios. Isaías 7:14 comienza diciendo, Dios mismo os dará señal. No proviene de nosotros, proviene de Dios. Dios ha establecido un plan y nosotros estamos dentro de ese plan divino. No se trata de nosotros, sino de los remanentes. Cuando Elías estaba en la cueva, Dios le dijo, ¿qué haces allí? Y él, pero es que me están persiguiendo, pero esto, pero que me quieren matar, mejor mátame. Y Dios le dijo, pero es que no se trata de ti. Tú tienes que fortalecerte porque tengo guardados a otros, tengo escondidos a otros y yo te he escogido para que tú vayas hacia ellos. Entonces, en Isaías 6:13, el Señor le está mostrando a este profeta, son los remanentes. No importa si nos cortan la cabeza, no importa si nos persiguen, no importa si nos hacen sentir mal, si hablan de nosotros, no importan las circunstancias, porque hay algo que nadie nos va a poder arrebatar y es la identidad en Cristo Jesús. Nadie nos puede quitar a Cristo. Y por último, no se trata de hacerlo con nuestras fuerzas, se trata de el poder de Dios. Y por eso es que en Isaías 41 del 9 al 10, la palabra nos está dando nos está recordando a quién nosotros pertenecemos. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No temamos, porque como nosotros estamos sustentados en el nombre que es sobre todo nombre, nadie puede hacer frente a Dios y vencer. Y quisiera, hermano, disculpa, si puedes colocar en la pantalla el versículo Hechos 5 para finalizar y orar. Hechos 5 no está en el bosquejo, pero Dios me lo está dando ahora. Gracias. Hechos 5, 34 y 35. Una de las palabras que Dios me dio cuando empecé a ver la persecución por causa del Evangelio. Dice, gracias. Un poquito de contexto, sé que ya estamos sobre la hora, pero un poquito de contexto, Juan y Pedro, perdón, fueron llevados al concilio porque estaban predicando a Cristo, el Mesías, y en el concilio pues comenzaron a confrontarlos. Y empezaron a decirles que bueno, que no predicaran a Cristo. Y es allí cuando se levanta este hombre, Gamaliel, dice el 34, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, erudito, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. En el 36 dice, porque antes de esto se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, el 38 y 39. Apartaos de estos hombres. ¿Cuáles hombres? Juan y Pedro. Y dejadlos, porque si este consejo, dice, o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios,
no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Si en nosotros está la torre, si nosotros somos torres, las personas no luchan contra nosotros. Están luchando contra Dios, contra su plan y contra su verdad. Y esa es la seguridad que a nosotros nos da entender que como hijos de Dios no hay nada que nos pueda quitar lo más valioso que Él nos ha dado, que es la bendición de Emmanuel, Cristo, su identidad y la identidad, la autoridad y la seguridad para que nosotros seamos testigos. Amén. Vamos a orar, hermanos, para terminar en este tiempo de palabra. Señor y Dios, gracias te damos por la bendición que nos has dado de poder ser aquellos que hemos recibido el misterio oculto desde tiempos eternos. Pero por tu gracia, misericordia, amor, tú nos los has concedido. Nos has abierto los ojos espirituales para tener el mejor comienzo, la mejor vida y el mejor fin. Porque en ti ya hemos culminado todo. Juan 19:30 dice, consumado es. Tú eres nuestro comienzo, porque en ti es que empieza realmente nuestra vida. Pero también eres nuestro fin, porque fuera de ti no hay nada. Gracias, Señor, porque el día de hoy nos has recordado que nosotros nos sostenemos en ti y en tu nombre que es sobre todo nombre, en tu nombre que es el nombre que quebranta toda oscuridad y toda tiniebla. En ese nombre al cual las tinieblas temen, tiemblan y huyen. Por eso te damos gracias, Señor, porque nos has sostenido para que nosotros ahora también seamos refugio de otros, para que podamos, Señor, a través del testimonio de vida, recibir gracia y otros puedan acercarse a ti, para que a través de nuestras vidas la cultura del mundo cambie. Gracias porque tu Espíritu Santo nos llenas el día de hoy y porque cada día ese Espíritu graba la palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu y nuestro cuerpo se vivifica para que nos mantengamos en pie hasta el tiempo que tú hayas determinado en nosotros, en nuestras vidas, para hacer la misión absoluta. Permite que cada día nos concentremos, que por las mañanas adoremos y agradezcamos el día que nos has dado para hacer la misión de vida y para poder disfrutar de esos detalles que tú das. Permite que nuestros oídos, ojos espirituales, que todos nuestros sentidos se aboquen a tu plan, a tu deseo, y que todos nuestros pensamientos puedan ser cambiados por oración, para que así podamos disfrutar, Señor, del día de hoy, un día a la vez. Un día es importante, porque todos los días tú tienes tus brazos abiertos para recibir a aquel que crea que tú, Señor Jesús, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la única y verdadera respuesta para que nuestras vidas y este mundo sea transformado. Señor, enséñanos a reflexionar cada día y hacernos preguntas para llegar a tu plan, a tu propósito, para siempre tener presente tu deseo y tu anhelo. Que el lugar en donde estemos seamos llenos de gracia, que los problemas y las circunstancias sean las oportunidades para nosotros descubrir, Señor, tu plan y tu propósito y que podamos tener incluso la gracia en medio de nuestras imposibilidades y debilidades, porque tú nos dices, bástate mi gracia. Gracias porque no se trata de nosotros ni de nuestro plan, se trata de tu plan, de tus remanentes, de tu deseo. Señor, y que con esta bendición que nos has dado el día de hoy, como cada día, como cada domingo, a través de tu palabra, nuestra dirección esta semana, Señor, sea milimétrica.
conforme a lo que tú estableciste ya en nuestro horario y en nuestro tiempo. Gracias, Señor, porque a ti debemos todo y porque en ti estamos completos. Oramos agradecidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.